Buenas noches, bienvenidos al programa número 26 de Economía al Cuadrado de Diego Giacomini y Javier Milei. Estamos nuevamente otra semana aquí y ¿qué tema vamos a tocar? Si el presidente de la República Argentina en estos momentos está en Nueva York haciendo marketing de su nuevo programa económico y del acuerdo con el FMI, tratando de sellar y que salga el acuerdo con el FMI. Y la semana pasada yo estuve en esa misma ciudad hablando con algunos fondos de inversión sobre este tema. Hoy el tema del programa es el acuerdo con el FMI. ¿Y qué implica este acuerdo con el FMI? Vamos a ir al grano, no los vamos a demorar. Lo primero que hay que, traje 6, 7 gráficos. Lo primero que vamos a ver es la relación Argentina-FMI. ¿En qué estado de situación está hoy en día? Sin ningún lugar a duda, Argentina tiene el apoyo del FMI en estos momentos. ¿Por qué digo esto? No dudo en decirlo, porque las negociaciones con el FMI, el presidente de la Nación, no las ha comenzado con el pie derecho. ¿Por qué? Porque simplemente, unilateralmente, el presidente de la Nación, en un spot televisivo, anunció que ya estaba saldado, acordado, un nuevo acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, y que ese nuevo acuerdo iba a implicar que todos los fondos que eran para el 2020 y 2021 automáticamente se iban a pasar a esta administración, al 2018 y 2019, y que inclusive iba a haber ampliaciones del programa de financiamiento. Claramente el presidente, primer concepto que acá está en este gráfico, empezó con el pie izquierdo, porque todo esto lo anunció al pueblo argentino sin tener nada, ni siquiera comenzado a conversar al respecto con el organismo multilateral, lo cual obviamente no cayó bien en el FMI. A ver, nadie puede o no es prudente, no cae bien anunciar que se tiene un acuerdo sellado cuando la contraparte de ese acuerdo no está ni enterado al respecto. Como dice acá el bullet número 3 de este gráfico, obviamente hay un termómetro que muestra que no cayó bien esta actitud presidencial del fondo en los comienzos. ¿Por qué? El organismo multilateral tardó 9 horas en emitir un comunicado oficial, lo cual muestra que el ánimo con respecto al gobierno argentino no era el mejor y que el buen humor inicial había virado a un mal humor con respecto a Argentina. Y sacó un comunicado oficial 9 horas después. ¿Para qué? Para no dejar al gobierno nacional mal parado y dar una señal que el FMI seguía teniendo abiertas las puertas a la negociación. Pero, a ver, no sacó el comunicado enseguida, ni tampoco en el comunicado selló que ese acuerdo que el presidente había dicho que ya estaba cerrado, estaba cerrado. Ni eso ni mucho menos. El FMI en el comunicado oficial no dijo nada relevante. Aparte, la gravedad del anuncio presidencial toma mayor relevancia cuando acá, en el bullet número 4, mostramos que ese anuncio unilateral y sin conversación previa fue hecho luego que Argentina incumpliera 2 de las principales
responsabilidades que había asumido con el FMI en el acuerdo inicial. En lo primero que se había incumplido, como dice acá, el Tesoro no honró el compromiso de recomprar la deuda del Tesoro intransferible que tiene el Banco Central en el activo de su balance. Y tampoco cumplió la meta de inflación, que tenía un techo de 32% interanual, cuando en agosto la inflación interanual ya saltó al 34%. O sea, dos de los principales compromisos no fueron honrados, fueron defaulteados antes de la primera revisión del primer trimestre. Y aún así el presidente se mandó solo y anunció algo que estaba acordado cuando en realidad no estaban iniciadas las conversaciones. ¿Qué supongo que había atrás de esto? Y acá hubo una estrategia oficial de actuar unilateralmente y anunciar algo unilateralmente para presionar al organismo multilateral y que el organismo multilateral finalmente acceda a las peticiones argentinas. Pero claro que esta manera de actuar se podría decir que es una vivada, entre comillas, y que ninguna negociación puede caer bien. Entonces, en lugar de mejorar las negociaciones, las dificultaron y empeoraron antes del inicio, que todavía no están cerradas. De hecho, estos dos incumplimientos que mencioné no son menores. ¿Por qué? Y acá lo dice el bullet número 5. Porque el compromiso que había anunciado llevar a cabo el gobierno nacional, ¿en qué consistía? Que el Tesoro emitiera letes en pesos, nosotros los agentes económicos compráramos esas letes y le diéramos pesos al Tesoro. El Tesoro con esos pesos se lo daba al Banco Central. Le pagaba parte de las letras intransferibles. El Banco Central achicaba su activo, limpiaba de su activo esas letras intransferibles, sacando de su activo activos incobrables que no pagan tasa de interés. Una vez que el Banco Central tenía esos pesos y bajaba los activos, esos pesos lo utilizaba para cancelar LEVAX, que están en el pasivo del Banco Central. O sea, toda esta operatoria permitía sanear, mejorar, adelgazar el balance del Banco Central, mejorando el activo, sacando las letras intransferibles, por lo cual las reservas ganaban peso relativo, importancia del activo. Del otro lado disminuía el pasivo, bajaba las LEVAX en el pasivo, y como limpiaba activos que no cobran tasa de interés con pasivos que pagan altísima tasa de interés, toda esta operatoria mejoraba la cuenta de resultado del Banco Central y cancelaba LEVAX sin emitir. Todo esto mejoraba las expectativas, disminuía las presiones de emisión, actuaban positivamente sobre el mercado monetario y el mercado cambiario, disminuyendo las presiones inflacionarias y cambiarias. Pero el gobierno nada de esto hizo. Y como si todo esto fuera poco, en el bullet 6, ¿qué demostramos? Que este incumplimiento ahora de la meta de inflación, el FMI ¿cómo lo visualiza? Como el resultado, como la exteriorización de que todos estos incumplimientos en materia de política macroeconómica llevan a malos resultados macroeconómicos y que la inflación se espiraliza mucho más de lo que se esperaba. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que no creemos desde un lado positivo que ahora en el corto plazo el FMI
le suelte la mano al gobierno nacional. Pero desde el otro lado, estamos en condiciones de pensar que el FMI tampoco le va a dar todo lo que quiera el gobierno nacional, porque empezó mal las negociaciones. Dos, porque lo que pide el gobierno nacional, que es adelantar todo el dinero y más dinero aún del acordado inicialmente, se hablaba de 20.000 millones, es avanzar sobre todas las reglas institucionales del FMI. Entonces, creemos que puede tener apoyo, pero no se le va a dar todo, se le va a dar menos de lo que aspira el gobierno nacional. Porque aparte, ahora, al menos hasta estos momentos, el gobierno nacional no hizo nada bien en términos de política macroeconómica, en términos de honrar el acuerdo con el FMI, desde que selló el acuerdo. Pasemos a la siguiente filimina. Acá tenemos el segundo gráfico, y el segundo gráfico para mí es extremadamente importante porque habla de las inconsistencias macroeconómicas que hay detrás del programa, al menos inicial, con el FMI, que básicamente son 5. El primer problema es con las letes en dólares. En el acuerdo original, el gobierno nacional había pautado, se había comprometido con el FMI a que todas las letes en dólares se iban a renovar en un 100%. Y el problema es que al menos hasta ahora se renuevan en un 65%. ¿Esto qué hace? Esto hace que el gobierno nacional también se ponga en la fila de los que necesitan dólares. Necesitan dólares para pagar las letes que no se renuevan, ese 35% que no se renueva. De acá a final de año, esto implica que el gobierno nacional va a necesitar pagar cash entre 2.000, 2.200, 2.400 millones de dólares, lo cual mete presión en el mercado cambiario. La segunda inconsistencia es el problema con las LEVAX y las letes en pesos. ¿Qué pasa? Como habíamos dicho antes, como no se honra el compromiso originalmente asumido de rescatar las LEVAX sin emitir, las LEVAX están, el tramo de LEVAX en poder de los agentes individuales se paga, se rescata con emisión monetaria, que es solamente sacada parcialmente con las letes en pesos, como dice ahí el segundo bullet. Entonces eso genera expansión de la cantidad de dinero. La base monetaria está creciendo a un 41% interanual, lo cual es solo compensado con aumentos de encaje y disminución del multiplicador monetario. Entonces, tenemos aumento de la cantidad de pesos en el mercado cuando está cayendo la demanda de dinero. Entonces, si aumenta la cantidad de pesos, pero cae la demanda de dinero, y aumenta la demanda de dólares, como ya dije, aún el gobierno nacional está en la cola de la demanda de dólares por el problema de las letes en dólares, esto genera presiones cambiarias e inflacionarias. Entonces, acá pasamos al bullet 3. Detrás de estas inconsistencias hay un riesgo de desequilibrio monetario cambiario recurrente, asegurando que la trayectoria de la inflación, que hoy está en un 34% interanual, siga durante los próximos meses, 6 meses, 2 próximos trimestres, y la inflación continúe con tendencia alcista en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y pueda llegar a 40, llegar a 45 e inclusive encontrarse, ubicarse cerca de 50% interanual en el primer tramo del 2019. Como si esto fuera poco, y acá vemos en el bullet 4,
a estos problemas de inconsistencias de inflación creciente se le tiene que agregar los problemas de nivel de actividad. El PBI en el segundo trimestre del año tuvo caídas interanuales un poquito superiores al 4% interanual. Es esperable que ahora, en el tercer y cuarto trimestre de este año, e inclusive en el primer trimestre del 2019, el PBI continúe cayendo interanualmente aún con más vigor y haya que acostumbrarse a 6-8 meses de caídas interanuales superiores al 5% interanual. Entonces, y como si esto fuera poco, pasamos a la quinta inconsistencia, que existe el riesgo que las metas fiscales comprometidas, sobre todo la del 2019, que procura el equilibrio fiscal primario, o sea, procura que antes del pago de intereses no haya déficit fiscal, haya equilibrio fiscal, o lo mismo, un resultado de cero, sea muy difícil de cumplir y haya probabilidad de incumplimiento, con la gravedad que alrededor del 70% de este esfuerzo fiscal se lo persigue de la peor manera, que es con presión tributaria récord, con el nuevo impuesto a las exportaciones. Por cada dólar de exportación para todas las actividades se le cobra 4 pesos de impuesto. Esto quiere decir que a lo que más necesita nuestra economía, que es conseguir dólares porque hay exceso de demanda de dólares con caída de la demanda de dinero, se le pone un impuesto. Y a ver, si a cualquier actividad que se la necesita como agua en el desierto, en estos casos dólares, uno le pone un impuesto, ¿qué es esperable? Que uno no obtenga todo lo que uno necesita obtener. O sea, si le ponemos más impuestos a las exportaciones, lo más probable es que las exportaciones no sean las que necesitemos. Y es más, si tenemos en cuenta que Estados Unidos, que es el principal productor de soja, pareciera que el año que viene va a tener récord de soja, récord de cosecha de soja, es esperable que el precio de la soja en el mercado internacional baje. Y entonces, eso más el combo de este impuesto haga que las exportaciones y los dólares que finalmente vayamos a tener sean menos que los que necesita nuestra economía para que el entorno macroeconómico vaya de la mejor manera posible dentro de este acuerdo. Pero ahora vayamos a ver en detalle qué implica este acuerdo. Síganme, vamos a ver estos gráficos. Primero, lo que hay que tener en cuenta acá claramente es que tenemos un nivel de deuda récord, contabilizando no todos los desembolsos del paquete, sino los proyectados para 2018 y 2019 hasta ahora, porque todavía no salió el paquete, el ratio deuda-PBI que dejaría la administración con un dólar a 38, no 41, rondaría casi el 80% del PBI, como podemos ver. ¿Esto qué implica? Esto implica un peso de la deuda realmente muy grande. Una deuda que sobre nuestros hombros, nuestra macroeconomía no pareciera no estar en condiciones de devolver. ¿Y qué pide el gobierno? El gobierno lo que pide es que este acuerdo con el fondo que nos iban a financiar, proveer 50.000 millones de dólares a lo largo
de 2018, 2019, 2020 y 2021, con este cronograma en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año, que implicaba originalmente 20.700 millones de dólares este año, 11.640 en el 2019, y para la próxima administración le iba a quedar casi 17.000 millones de dólares. Como se puede ver en este gráfico, lo que pretende el gobierno de Mauricio Macri es que todos los fondos que iban a entrar en 2020 y 2021, que iba a recibir la próxima administración, pasen a su gobierno, al 2019. ¿Esto qué implica? Esto implica que el gobierno que viniera después, que podría ser un propio gobierno de Mauricio Macri, un gobierno de Vidal, un gobierno peronista, un gobierno de cualquier otra camiseta, va a tener que seguir con el plan económico, pero sin recibir estos fondos. O sea, si se le adelanta todos los fondos al actual gobierno de Mauricio Macri, se desfinancia al gobierno que sigue. Pero el gobierno que sigue va a tener que hacer frente a la misma deuda como si nada de esto se cambiara. Entonces, al próximo gobierno se lo dejaría con todas las obligaciones intactas, pero sin con el financiamiento para hacer frente a dichas obligaciones. Y el punto es que, como mostré, con esta deuda en torno a 80% del PBI que recibiría, obviamente Argentina no tendría mercado, como no tiene mercado hoy en día. Hoy a Argentina nadie le presta plata, por eso fuimos al fondo, porque es el prestamista de última instancia. Cuando nadie te presta, tenés que acudir al fondo, que es el último que te presta. El punto es que hoy por hoy, esta deuda del 80% que tiene Argentina es insustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina no tiene capacidad de pagar, de devolver esta deuda. Por eso ya nadie le presta. ¿Por qué? ¿Cuándo nadie te presta? Nadie te presta cuando saben que no podés devolver esta deuda. Entonces, acá la pregunta es, ¿qué tiene que hacer Argentina para que su deuda pueda volver a ser pagable? Pueda volver a ser refinanciada, porque si podemos volver a pagar nuestra deuda, nos van a volver a prestar. Y esto es clave, porque si el FMI accede a las peticiones de Macri y todos los fondos que tiene que dar en el 2018, 2019, 2020, 2021, los da todos en el 2018 y 2019, y no deja nada para el 2020 y 2021, en ese 2020 y 2021 deberíamos volver a los mercados para que nos vuelvan a prestar la plata para hacer frente a las obligaciones, porque ya no gastamos toda la del FMI, porque toda la del FMI se la dieron a este gobierno de Macri. Bueno, entonces, asumiendo un escenario hiperpositivo, asumiendo que este gobierno cumple con el ajuste fiscal, para poder volver a los mercados, para que nuestra deuda pueda volver a ser pagable, Argentina necesita como mínimo un superávit primario de entre 2 y 2,5 del PBI. Y hoy tenemos un déficit de 2,5 del PBI. O sea, tenemos que achicar el déficit 5 puntos del PBI. Asumamos que a esta administración le sale lo que tiene planeado, que es muy fuerte ese supuesto,
porque no sé si tiene la cintura política, económica y social para poder hacerlo, pero lo hace. Somos positivos y asumamos que lo hace. El próximo gobierno, asumamos que a partir del 2019 sigue haciendo el ajuste y aumenta el superávit primario medio punto año tras año, siguiendo con el gradualismo, para llegar a este superávit primario del 2% a final del mandato, en el 2023. ¿Acá qué vemos? Acá vemos en este gráfico que el próximo gobierno, si le dan todo el financiamiento como pretende Mauricio Macri, va a necesitar colocar deuda por 46.340 millones de dólares, con un programa que no le da. El gradualismo no le reabre los mercados, porque permanentemente vamos a tener un superávit primario por debajo del superávit primario que necesitas para que te vuelvan a prestar plata, para que te vuelvan a refinanciar. ¿Esto qué quiere decir? Que si el FMI le presta a Macri todo el dinero, no a lo largo de 2019, 2018, 2019, 2020 y 2021, sino que se la da toda de acá a final del 2019, Argentina debería acudir a otro préstamo con el FMI similar por casi otros 50.000 millones, 46.000 millones, durante el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga. Miren qué pesada que es esta herencia, que si queremos asumir un escenario hiperoptimista, pasamos al siguiente gráfico, y en este gráfico decimos que el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga, hace todos los deberes juntos, y a principio de mandato en su primer año, en 2019, mete un ajuste fiscal todo de golpe de otros 2 puntos y medio, de manera de llegar al superávit primario que se necesita de 2 puntos y medio, todos juntos en el primer año, necesitaría deuda por 31.200 millones de dólares a lo largo de sus 4 años de mandato, lo cual es más o menos equivalente a lo que se estuvo endeudando Macri en todo un año. O sea, lo que se endeudó Macri, por ejemplo, en 2017. Entonces, lo que quiero mostrar es que el adelantamiento del financiamiento del FMI del 2020 al 2021, colocado todo junto, 2018-2019, deja un escenario muy complicado para más adelante. Lo que quiero decir es que en este escenario de deuda, en este escenario de déficit fiscal, con este peso de la deuda, con este déficit fiscal, con estos 4 años de gradualismo exacerbado, nos están dejando con una probabilidad de default o de reestructuración de deuda para el próximo gobierno realmente muy elevada. ¿Por qué sobre todo? Porque la deuda de los países, y acá voy al grano, la deuda de los países es como la deuda de las personas en cierto aspecto. Cuando uno es joven y va a sacar un crédito hipotecario a 10, 20 años, le pregunto, ¿usted qué profesión tiene? ¿Qué oficio tiene? Entonces uno dice, bueno, yo trabajo de X. Analizan su situación y le dicen, bueno, usted va a progresar, va a ser jefe, después va a ser subgerente, después va a ser gerente con el paso de los años, y usted
después va a ser director. Usted va a ir creciendo a lo largo del paso del tiempo. Entonces, el peso de la deuda va a ir bajando. Su sueldo va a ir aumentando. En consecuencia, la deuda le va a pesar menos, le va a ser más fácil devolverla. Inclusive, como pesa menos y le va a ser más fácil devolverla, lo van a refinanciar a tasa más baja y le van a prestar más plata y va a poder cancelar anticipadamente su deuda. Bueno, ese progreso laboral de pasar de ser un trabajador raso a ser jefe, a ser subgerente, gerente, director, se llama para un país crecimiento macroeconómico, mayor PBI per cápita. Y Argentina, miren este gráfico, tiene totalmente abortado su proceso de crecimiento. El PBI per cápita se destruye hace 8 años. A final del 2019 va a ser 4% más bajo que a final del 2015 y 8% más bajo que a final del 2011 y 2,5%, 2,3% más bajo que a final del 2008. ¿Esto qué quiere decir? Esto, para hacer un paralelo con la vida profesional de uno, con su vida laboral, es como que Argentina, en lugar de ser trabajador en la gerencia de administración, y en lugar de pasar de ser trabajador en la gerencia de administración, pasar a ser jefe, después subgerente, después gerente, después director, hace años que está haciendo la trayectoria inversa. O sea, lo mandaron de ser analista a apilar papeles, de apilar papeles a ser cadete, de ser cadete a limpiar los baños. ¿Qué quiero decir? Argentina y su incapacidad para crecer, es más, Argentina con su empobrecimiento secular y destrucción de riqueza con PBI per cápita en caída libre, donde se acumulan nefastas herencias de empobrecedores cereales. Primero los 8 años Cristina, después los 4 años de Macri, se potencian negativamente uno tras otro. ¿Y saben qué hace esto? Esto hace que la deuda pese cada vez más. Esto hace que la capacidad de repago de la deuda sea cada vez menor. Esto hace que la tasa de interés que nos cobren sea indefectible mayor y que el peso de los intereses nos vaya ahogando crecientemente con el paso del tiempo. Y en consecuencia, la probabilidad de no pagar la deuda crece día, semana, mes, trimestre tras trimestre, llevándonos a un escenario en el cual la probabilidad de tener que reestructurar la deuda o, en el peor de los escenarios, caer en default, gana volumen y uno levanta la vista y está más allá en el horizonte. Y como siempre advertimos, ¿de quién es la culpa? De las malas decisiones del Poder Ejecutivo Nacional, que abusó de un gradualismo fiscal exacerbado que agrandó todos los problemas macroeconómicos más graves que había dejado la administración de Cristina Fernández de Kirchner. Y cuando estamos parados, o cuando estemos, mejor dicho, parados en 2019, vamos a estar varios escalones más abajo que lo que estábamos a finales del 2015. Y nos endeudamos por más de 20 puntos del PBI, por más de 6 dígitos de miles de millones de dólares, para nada, sin haber hecho nada de lo que debíamos haber hecho, sin haber resuelto ninguno de los problemas estructurales de fondo que tiene nuestra macroeconomía.
y el horizonte se va a complicar cada vez más. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Buenas noches. La semana que viene nos veremos en el programa número 27 de Economía al Cuadrado. Muchas gracias.